Bienvenidas personas a nuestro canal. Hoy vamos a contar nuestra experiencia siendo au pair, así podréis saber cómo es serlo y en este caso también saber cómo es serlo en pareja. Antes de nada decir que hemos sido au pair 2 veces en Reino Unido, en distintos lugares y en diferentes etapas. En este vídeo os contaremos la primera de nuestras experiencias, que para nosotros es la más positiva de ellas. Así que sin más dilación, vamos con el vídeo. Guiño el ojo. Decir que, como contamos en el vídeo de nuestra experiencia en UK, queríamos irnos a vivir fuera de España, más concretamente a Reino Unido, porque nos gustaba mucho. Pensamos en distintas maneras de mudarnos allí y encontramos que la forma más fácil era siendo au pairs, ya que tenía un proceso bastante rápido y sencillo para encontrar una familia con la que quedarse. Nuestra principal duda era, aparte del miedo de no saber cómo sería vivir con una familia que no conoces, si estas familias querrían una pareja. La visión que se tiene de ser au pair es alguien que vive la experiencia, que conoce gente nueva, que aprende inglés, que viaja por el país, que tiene que realizar tareas domésticas y cuidar de los niños. Esa es siempre la visión que se tiene. Por otro lado, la mayoría de au pairs suelen ser mujeres jóvenes. Por lo tanto, cuando decidimos Tessa y yo ser au pairs, creó en mí una incertidumbre porque no conocía a ningún chico que hubiera sido au pair antes. Y eso hizo que tuviera como ese miedo de decir, igual las familias quieren a Tessa, pero no yo porque soy un chico. Es como que todavía ese mundo tiene que avanzar un poco para que no solo sea el perfil de chica joven, sino que puedan ir todo tipo de personas a trabajar de au pair. Como ya hemos dicho antes, nosotros al ser pareja teníamos bastante incertidumbre y miedo de que las familias nos pudieran rechazar. Porque la verdad que nunca habíamos oído ni habíamos visto a nadie que siendo pareja hubiera ido a trabajar como au pair. O sea que fuimos como un poco a ciegas intentando algo que jamás habíamos visto. Además también siempre como que te cuentan experiencias negativas, también positivas, pero como que mucha gente incide en que ser au pair tiene cosas muy negativas. Y la verdad es que tampoco quisimos hacer mucho caso a eso, porque sinceramente, aunque supiésemos que podría ser duro y que pudiera costarnos trabajo estar ahí, la ilusión que teníamos y las ganas siempre pesaban muchísimo más, porque somos personas a las que no les importa trabajar duro si tiene una recompensa, que en nuestro caso era vivir en el país que queríamos y poder crear una vida allí. Bueno, y ahora vamos a contar nuestra experiencia personal como au pair. Lo primero que deberíamos decir es cómo contactamos con la familia. Lo primero que hicimos fue buscar las distintas webs que hay para poder contactar con las familias. Después de hacer una criba, la que más nos gustó fue Au Pair World. ¿Por qué esta página? Es una página que, para empezar, es gratis para la gente que quiere ser au pair, porque las familias tienen que pagar una cuota, y además era por todo el mundo. No solamente era Reino Unido, podías ser au pair en cualquier parte del mundo siempre que hubiese familias. Decir que lo único que tienes que hacer es registrarte, crear tu perfil y ya puedes o tú contactar con las familias o esperar a que las familias contacten contigo. En nuestro caso fue la familia la que se puso en contacto. Pero también hay que decir que la página web no te deja hacer un perfil en pareja. Por lo tanto, tuvimos que hacer un perfil individual mío, hablábamos de ambos, pero sí es cierto que cuando la familia nos contactó de primeras, pensaba que era yo sola. ¿Qué pasa? Pues que aunque pusiéramos en la biografía que éramos una pareja, tal o que fuese, la familia parece que no se enteró muy bien. Cuando nos contactó, yo le dije que nosotros éramos una pareja, que si no les importaba, que tal, les explicamos un poco nuestra situación. Y la verdad que sorprendentemente, con la primera familia que hablamos, no les importó para nada que fuésemos una pareja. De hecho, estaban bastante interesados en saber cómo sería esa experiencia. Básicamente, concertamos un día para hacer una entrevista por Skype. Y a los pocos días de hacer esa entrevista, pues nos aceptaron como au pair y nosotros los aceptamos como familia. Lógicamente, en esa entrevista te van a hacer una serie de preguntas para asegurarse, porque están poniendo a sus hijos y su casa en manos de unos desconocidos. Y naturalmente, si eres una pareja, pues te van a preguntar cosas en plan de cuánto tiempo lleváis juntos, cómo es vuestra relación, y obviamente hay que ser honesto, porque te van a conocer y van a saber cómo es en realidad. Entonces no merece la pena mentir. Esta familia nos contó desde el principio lo que nos ofrecía, que en nuestro caso pues era una casa más apartada dentro de la misma propiedad donde ellos vivían, el sueldo y más cosas y detalles que nos fueron contando sobre cómo sería nuestro puesto de trabajo con ellos. Por otro lado, nos preguntaron y nos pidieron si podríamos ir al mes siguiente, y obviamente nosotros queríamos ir cuanto antes mejor. Nos gustó mucho las propuestas y la familia y aceptamos. Fue un poco un mes muy rápido, muy convulso, pero la verdad fue ilusionante. ¿Cómo fue el momento en el que llegamos allí? Vale, pues fue un poco bastante raro.
La familia nos recogió en la estación de autobús donde llegábamos nosotros, del aeropuerto. Nos invitaron a cenar en un restaurante, nos estuvimos hablando un montón. Después de eso, nos llevaron a la casa, lógicamente. Nos enseñaron toda su casa y luego nos enseñaron nuestra propia casa, que teníamos una casa aparte. La primera noche nosotros la recordamos como muy extraña porque realmente nos preguntábamos, ¿dónde estamos? En tan solo un día habíamos pasado de estar en nuestras casas aquí en España a estar en una casa de gente británica y es muy... ¿dónde estoy? Para nosotros fue muy extraño. Decir que nosotros nos fuimos a Gales, concretamente a la capital que es Cardiff. Ahora, ¿cómo fueron los primeros días? Al día siguiente de nuestra llegada comenzábamos a trabajar. Entonces la adaptación tenía que ser bastante rápida. Yo contaba con la grandísima suerte que otra gente, sobre todo si va sola, pues a lo mejor no puede tener, que es que yo no sabía muy bien inglés, sabía las cosas básicas, pero en cambio Tessa lo hablaba y lo habla perfectamente. Eso hizo que no tuviera tanta responsabilidad, que no tuviera tanta presión y que tuviera más calma para poder adaptarme, ya que si yo no entendía ciertas cosas de las que decían, por tema de acento o porque simplemente pues, no sabía vocabulario y expresiones y demás, ella podía ejercer de traductora para mí. Y aparte yo creo que eso era un plus también para la familia a la hora de comunicarse con nosotros y que las tareas que nos pedían, sobre todo al principio, que es donde más cuesta y donde más te tienes que adaptar y entender y comprender bien las cosas, para ellos era mucho más fácil porque con ella nos quedaba muy claro exactamente lo que teníamos que hacer. Básicamente las tareas que nosotros teníamos que hacer con esta familia eran las siguientes. Principalmente cuidar de los niños, es decir, llevarlos al colegio, no siempre, recogerlos del colegio, no siempre, llevarlos a actividades extraescolares, que allí es algo que es obligatorio, o sea, los niños allí tienen miles de actividades extraescolares, de hecho cenan y después se van a hacer actividades extraescolares. En algunas ocasiones hacer cosas del hogar relacionadas con los niños, pues recoger su ropa, poner su ropa para lavar, cambiar sus sábanas, hacer sus camas, hacerles la comida, recoger obviamente la cocina cuando tal, ayudarles a recoger si habían estado jugando y entretenerlos, jugar con ellos cuando no había nada que hacer. Sí es cierto que tenemos que decir que tuvimos mucha suerte con esta familia porque a la hora de realizar tareas del hogar no buscaban básicamente un mayordomo ni una sirvienta. Buscaban personas que realmente les ayudasen con principalmente los niños, que es lo que se supone que es ser au pair. También decir que en nuestro caso fue de esta forma porque la madre de los niños pasaba bastante tiempo en casa, pero luego también algunas temporadas que estaba fuera por motivos de trabajo. Entonces, cuando ella estaba en casa, la mayoría de veces siempre les recogían el cole, les llevaba al colegio y luego nosotros teníamos que hacer las actividades extraescolares o prepararles la comida para cuando llegasen del cole o cosas de ese estilo. También nosotros tuvimos suerte en un detalle que puede parecer pequeño, pero que para nosotros fue importante y es importante. Al ser pareja, algunas familias pueden querer o pueden preferir, muchas veces por necesidad, que dividamos nuestro tiempo para hacer diferentes tareas y cumplir con las cosas que tenemos que realizar. En nuestro caso tuvimos mucha suerte, porque a pesar de que esta familia tenía 4 hijos, los padres eran muy flexibles en este sentido. Porque, por ejemplo, si tenían que hacer alguna actividad, como ya ha dicho Tessa y demás, muchas veces se encargaban de llevar ellos a los niños, mientras Tessa y yo nos quedábamos con los otros niños. Y en este sentido, sí es cierto que la inmensa mayoría del tiempo que estábamos trabajando con los niños y demás, casi siempre Tessa y yo solíamos estar juntos, que eso también es un plus para poder adaptarse mejor, estar nosotros más tranquilos y más a gusto. En general, nuestro año allí fue bastante bueno, pero hay varios detalles que queremos comentar. Por ejemplo, en ocasiones era muy cansado, porque como hemos dicho, la madre había veces que estaba fuera durante algunas temporadas de tiempo, podía ser desde 5 días, una semana, por motivos de trabajo, y eso era bastante cansado porque el padre también trabajaba durante casi todo el día. Entonces teníamos que hacerlo prácticamente todo. Pero por otro lado compensaba porque sí es cierto que eran muy flexibles y nos daban bastantes días libres. Siempre cumplían con el sueldo, es decir, todos los viernes a las 9 de la mañana ya teníamos el sueldo ingresado en el banco. O sea que genial, porque hay muchísimas familias que se les olvida. Aparte, el barrio en el que vivíamos era espectacular, a nuestro parecer, era tranquilo, la gente era súper amable, había pequeños comercios que te hacían sentir súper bien y súper como en familia,
luego también había como un centro comercial al lado, era un barrio perfecto, para nuestro parecer. Y además, otra cosa súper positiva de ser au pair, en nuestro caso con una familia que era bastante abierta, es que conoces la cultura británica y cómo es una persona de allí al 100%, porque no solo las conoces a ellos, conoces a sus amigos, a su familia y a la gente que les rodea. Entonces es bastante curioso, diría yo, pero a la vez como que te llena porque estás aprendiendo otra cultura totalmente diferente. También tuvimos suerte con esta familia porque era flexible a la hora de si, por ejemplo, queríamos hacer otro tipo de actividades. Imagínate, si James hubiera querido apuntarse a una academia de inglés o de cualquier otra actividad, siempre nos daban la libertad de decir, si queréis hacerlo, podéis hacerlo, y nos adaptamos entre todos, como que entre todos nos íbamos adaptando. También otra cosa muy positiva es que nos dieron la confianza y la libertad de poder educar a sus hijos. ¿A qué me refiero con esto? Pues que hay muchas familias que te imponen solo cuidar de ellos, pero no puedes enseñarle nada. Ningunos tipos de valores, ninguna ética y nada. Y eso que desemboca en que los niños jamás te van a prestar atención y jamás van a tener contigo una confianza como la que pudimos tener nosotros con estos niños, que al final era como si fuéramos su familia. Éramos los hermanos mayores. Nuestro año allí finalizó por diferentes causas. Lo primero era que habíamos pactado un año para estar allí con la familia, aunque era prorrogable si ambas partes queríamos. Lo segundo también fue que, como nosotros queríamos ser au pair, pero que nos sirviera también para acabar viviendo en Reino Unido, además, los últimos meses yo tenía también un trabajo que a veces podía compatibilizar con ser au pair y echar una mano a Tessa, pero sí es cierto que al tener esos dos trabajos se hacía un poquito todo más duro y era más cansado. Por eso, al final, acabamos decidiendo que lo que realmente queríamos era mudarnos y dejar a la familia y empezar nuestra vida por nuestra cuenta. En conclusión, para nosotros, ser au pair es una buena forma de aprender inglés, vivir una experiencia en el extranjero y también puede ser un comienzo para empezar a vivir en cualquier país del extranjero, sea Reino Unido, sea Francia o sea cual sea. Para nosotros merece bastante la pena irse de au pair y la verdad es que recomendamos a la gente que lo haga, pero siempre asegurándose muy bien de que realmente la familia con la que va a ir es una familia con la que va a estar a gusto. También, si llegas y no estás a gusto con esa familia, siempre puedes irte. Bueno, personas, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, no olvidéis compartirlo, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos nada. Además, si queréis saber nuestra segunda experiencia siendo au pairs, que es, la verdad, un poco más negativa, no olvidéis darle me gusta al vídeo. Podéis mirar la descripción donde encontraréis nuestras redes sociales, entre otras cosas. Muchas gracias por vernos. Esperamos que con este vídeo os hagáis una idea de lo que es ser au pair y serlo en pareja. ¡Hasta el próximo vídeo!